21, capítulo 21, versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto ha sido el lema de todo este tiempo, un buen tiempo ya. Y quisiera que me acompañen a Lucas 22, versículo 39. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Diga, solía. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de a un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una de las cosas realmente que nosotros nos mantiene firme en la vida de Dios es la vida de oración y su palabra. Jesús dice aquí que Él se apartaba de ellos como solía y se iba a los montes a orar. Y lo más interesante es que cuando uno tiene esa comunión, hablar, como dice Jesús cuando enseñas, porque los discípulos no sabían cómo, le preguntan cómo debemos de orar. Y Él lo primero que le dice es que uno tiene que entrar a ese lugar secreto, a su cámara secreto, cerrar la puerta y estar con Él. Una de las cosas que hay que entender es que cuando nosotros nos acercamos a Él a través de la oración, Dios va a tener una intimidad con cada uno de nosotros. Y una de las cosas que cuando nosotros tenemos vida de oración, le aseguro que en esa oración Dios va a estar revelando lo que Él quiere que usted cambie y lo que Él quiere que usted haga. La oración es una comunicación. Me comunico con el Dios nuestro Padre Celestial. Y comunicación no es de una vía, sino que es de dos vías, por lo menos que yo he entendido. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que realmente si usted busca todos los días a Dios, le aseguro que va a empezar a darse cuenta y usted se va a dar cuenta que también le es más fácil obedecer a Dios que cuando no ora. ¿Por qué le digo esto? Porque dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Cuando uno busca de Dios y se mueve en la vida de oración, tiene realmente esto, que está velando constantemente en oración, es mucho más difícil caer en tentación porque, como alguien dijo por ahí, ya ha vencido, ya ha tomado la victoria digamos, en su mano de antemano. Usted ya en la oración ha entregado su vida, ha entregado sus debilidades, se ha examinado, ha pedido que Dios, sus palabras sean en su mente, que digamos sean los frutos del Espíritu que se manifiesten en su vida. Usted se ha examinado, como dice la palabra, todos los días hay que identificarse con Jesucristo en la cruz, morir a nuestros pecados, morir a nuestra vieja manera de vivir, realmente examinarnos. Y para eso es importante realmente ir a ese lugar secreto y hablar con Dios y realmente entregarse por completo, entregar todo lo que somos. La palabra de Dios nos enseña que hay que despojarse del viejo hombre. Romanos habla que ya no podemos seguir caminando con la vieja naturaleza como caminamos, sino que realmente cada día tenemos que identificarnos con Cristo, que murió al pecado para resucitarse para la gloria del Padre. Entonces está hablando que cuando tenemos esa vida de comunión, nosotros vamos a entregar nuestra vida, vamos a entregar realmente todo lo que somos para que se manifieste lo de Cristo en nosotros. Y interesantemente que cuando es en la oración, es cuando usted busca de Dios, es cuando usted doblega su voluntad a la voluntad de Dios.
Porque conste que aquí Jesús tuvo que orar 3 veces. 3 veces que tuvo que orar hasta que llegó a decir, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Una de las cosas que más difícil es rendir la voluntad de uno porque uno desea ser Señor de su vida. Pero la palabra enseña que nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro Señor. Y para que Él sea el Señor nuestro, debemos entonces nosotros entregar el señorío para que Él gobierne nuestras vidas. Y la única manera es rindiendo nuestra voluntad y diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Si me acompañan a Colosenses 4:2. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Una de las cosas también que uno puede hacer cuando uno está velando en la oración, realmente examinándose, es también dar gracias por las cosas que Dios ha hecho. Porque normalmente nosotros solamente en la oración, nosotros pensamos que la oración es simplemente, Señor, dame, dame, dame. Pero la oración es también dar gracias por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está transformando, cambiando su vida. La oración también es para decir, Señor, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo haga por ti? La oración realmente es la manera que tú puedes comunicarte y su palabra es el alimento. Jesús mismo dijo, si queréis hacer mi voluntad es guardar sus mandamientos, guardar su palabra, conocerla. Entonces cuando usted realmente se dedica un tiempo a Dios y busca de Dios, le aseguro que el Espíritu Santo que habita en usted le va a estar diciendo, esto quiero que usted cambie, esto quiero que usted haga, esto quiero que cambies en tu vida. En Primera de Pedro, capítulo 4, dice lo siguiente. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí está hablando que, en otras palabras, si ya Dios nos ha salvado, si hemos conocido a Cristo de la cruz, hemos entendido la gracia, no podemos seguir en esa manera. Para no vivir en el tiempo que resta en la carne, o sea que desde ahora en adelante, desde este momento, realmente cambiar mi vida. ¿A qué? Para no vivir en el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo les quiero decir algo, cuando uno se mueve bajo la voluntad de Dios, cuando uno ha subyugado, ha rendido su vida a Dios completamente, le aseguro que entonces usted no va a estar preguntando qué debo hacer para agradar a Dios. Le va a nacer en usted realmente. Va a haber algo por dentro que lo impulsa a hacer, porque usted está muerto a su voluntad. Usted va a estar frente a situaciones y va a actuar como Cristo actuó. Dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Él va a juzgar todo. No se preocupen. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y aquí viene una exhortación, dice: sé pues sobrios y velad en oración. Velad.
Velad es una persona que está vigilando, que está con los ojos abiertos. Está, digamos, entendido, sabe que está en tiempo de peligros, sabe que alguien puede venir. No deja de estar. Una de las cosas realmente que nos hace que nuestros ojos se abran es cuando buscamos de Dios, cuando buscamos de su palabra. Porque primeramente nos vamos a dar cuenta de nuestro propio estado. Vamos a hacer, digamos, la palabra de Dios es como un espejo. Y lo precioso de esto es que te va a, digamos, reflejar exactamente lo que usted es, sin ocultar nada. Porque cuando realmente usted ora a un Dios santo, la santidad de Dios es tan grande que cuando usted se acerca inmediatamente dice como Jeremías, inmundo soy. Uno se da cuenta realmente su naturaleza, todo lo que uno es. Y realmente uno entiende, Señor, si no muero, si no, realmente no vives tú y no gobiernas tú, yo sé que inmediatamente voy a fallarte porque mis pensamientos van a meditar en otra cosa. Por eso dice la palabra que sus pensamientos, nuestros pensamientos, deben de meditar día y noche en su palabra. O sea que su palabra debe ser nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, porque al conducirnos según la palabra, estamos conduciéndonos según la voluntad de Dios. Alguien dice, ¿cómo puedo actuar yo en esta situación? ¿Por qué no le pregunta a Dios? ¿Por qué no le pregunta y le examina con la luz, a la luz de la palabra? ¿Habré actuado bien cuando me enojé? ¿Habré actuado bien? ¿Me habré portado bien frente a una situación difícil? Examínese a la luz de la palabra. Realmente es importante que la palabra le va a decir exactamente cómo está. Efesios, muy conocido. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una de las cosas que entender que cuando nosotros nos buscamos de Dios, se pone como un velo delante de nuestros ojos. Y nuestro entendimiento es oscurecido. Vamos perdiendo la vista. No la vista física, sino que realmente la vista que realmente espiritual, o sea, la que realmente nos damos cuenta cómo vamos nosotros. Y empezamos y tendemos a autojustificarnos delante de Dios. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si examinamos la palabra de Dios y realmente queremos saber cómo puedo yo velar, cómo puedo yo estar preparado de pie delante de Dios cuando Él venga, cómo puedo yo realmente saber que voy a estar preparado, la respuesta es bien sencilla. ¿Se parece a Cristo? ¿Realmente está reflejando a Cristo en toda su manera de ser? ¿Se puede decir realmente que es Cristo el primogénito entre muchos? Digamos, el primogénito, claro, porque si no era unigénito antes. Él el primero en todo, o sea que realmente nosotros, digamos, cuando nos mira a nosotros dice, esa persona, esa mujer, ese hombre, realmente tiene algo diferente. Hay algo en esa persona realmente que es diferente. Era tanto la vida de José que tenía de Dios que aún un faraón podía decir, Dios habita en ese hombre. Era tal integridad, tal cuidado de no desagradar a Dios, que ese hombre, digamos, frente a situaciones, prefería, digamos, lo que era
Porque muchos dicen, me van a tirar a la cárcel, prefiero mentir un poquito, pues no saco nada con perder aquí, ¿no? Pero hombres como ellos no cambiaban esto. Hombres como los discípulos frente a situaciones adversas, cuando le amenazaban con muerte, con azote, decían, ¿qué es lo que es más justo? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Cuando realmente usted busca de Dios, empieza a crecer en usted el temor de Dios, porque empieza a comprender realmente quién es Dios y digamos que Él es el ser supremo. Empieza a conocerlo y empieza a entender que agradarlo a Él es el todo del hombre. Realmente servirlo a Él es el privilegio nuestro. Si en verdad le habéis oído, en otras palabras, si realmente habéis conocido a Jesús y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cuántas palabras salen de nuestra boca que no son buenas? Aquí está hablando renovado nuestra mente. Romanos llega a decir, no os conforméis a este siglo, no nos quedemos estancados, no nos conformemos realmente con lo que hemos adquirido, sino que renovados realmente. Cada día hay que examinar sus pensamientos, para que realmente podamos comprender su voluntad, para que podamos conocer su voluntad, para que su voluntad sea revelada en nosotros, para poder conducirnos, para poder transformar y cambiar todo lo que Dios desea. Después dice despojado, porque de hecho, dice Romanos, el libro de Romanos enseña que nosotros tenemos en nuestros miembros, diga, una ley contraria. Hay algo en nosotros que nos va a impulsar a hacer lo que no agrada a Dios. Y esa es la lucha entre el Espíritu de Dios y nuestra carne, nuestros miembros que llevamos nosotros, que siempre van a oponerse a la voluntad de Dios. Y la manera de realmente dejar que Dios gobierne es cuando nosotros morimos a nuestro yo. Realmente vamos a la cruz y nos identificamos y decimos, así como tú moriste, así yo hoy muero delante de ti para que tú te levantes de nosotros y seas tú Dios y no Mauricio, sino que seas tú gobernando en mi hablar, en mi pensar, en mi caminar. Si me acompañan a Primera de Pedro. Dice así. Versículo 13 en adelante dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aleluya. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dios aquí no exige algo, no exige que seamos como Él,
Porque si Dios es santo, no puede haber inmundicia como hijo, pues, porque Él es el que nos ha dado su herencia, Él es el que nos ha dado su, digamos, su semilla. Debe crecer Cristo en nosotros para que seamos santos como Él es santo. Lo interesante es que aquí dice que seamos santos, que realmente nos limpiemos, porque nada inmundo puede presentarse ante Dios y va a vivir. Dice la palabra en Romanos, no os engañéis, que pensando que con alguna mentira, alguna falta, alguna cosa que deseamos caminar, seguir caminando, la ira de Dios va a venir sobre uno. O sea que no podemos escapar. Dios es un Dios santo, un Dios justo, que no permite, no puede ver el pecado. Y por eso dice, si yo soy su Dios, si yo soy tu Dios, yo soy santo, tiene que ser santo tú. Por eso digo, cuando vemos a los chiquititos, decimos, ellos son los padres. ¿Por qué? Porque se parecen. Se parecen a papá, pues. Se parecen a la mamá. Incluso ciertas actitudes. ¿Nos parecemos a nuestro Padre Celestial? ¿Nos parecemos a Jesús? Cuando la gente nos ve. Buena pregunta. La palabra de aquí dice, en toda vuestra manera de vivir. No solo cuando estamos aquí en nuestras cuatro paredes. Cuando está en su trabajo. Cuando nadie nos lo ve. Cuando anda en la calle. Yo le decía cuando estábamos en una reunión de barrio, que fue tanto la palabra de Dios que me confrontó a mi vida, que yo le dije, Señor, han pasado años y nunca he podido evangelizar a ninguna persona y ni siquiera haberle hablado de Dios. Y me sentí vergonzoso. Realmente le pedí a Dios perdón. Porque si soy hijo de Dios en el tren, en el trabajo. Y cuando ahora yo voy, veo una persona, me pongo a hablarle de Él inmediatamente de Cristo porque soy testigo de Dios primeramente. Soy hijo de Dios por sobre todas las cosas y luego son las otras cosas que van. Ya no estoy esperando que vamos a hacer algo para conquistar. No, la vida de Dios es producida en usted. Nadie le va a decir que tiene que ayunar porque va a ayunar solito, porque quiere llenarse de Dios. Cuando empiecen a brotar estas cosas, le aseguro que va a sentir lo que es la vida de Dios y el avivamiento genuino en su corazón. Usted no va a poder dejar días pasar sin hablar con Él. Usted se va a esforzar realmente a amar a Dios con toda su fuerza. Usted va a ir esa milla extra para realmente agradar a Dios. Quiero que me acompañen a Hechos. Impresionante realmente. Hechos capítulo 5. A veces nosotros podemos pasar días y noches y ni siquiera nos preocupamos realmente por los hermanos de nuestra casa. No llamamos, no buscamos a las personas. Y ni siquiera hablar de la gente que no conoce de Dios, porque ahí estamos callados. Y yo tengo solamente dos preguntas. Si estamos callados, ¿es porque nos avergonzamos de Dios? ¿O es porque usted sabe que no se ha portado como un hijo de Dios? Dice así. Pero viniendo uno les dio esta noticia, que aquí los varones que pusiste en cárcel
están en el templo y enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temía ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Una cosa notoria aquí es que estos hombres habían llenado Jerusalén de la palabra y la doctrina del Señor. Y no eran mucho, pero sin embargo, era tal vida de Dios en estos hombres que donde quiera que iban, hablaban de Jesús. ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu lema donde tú te mueves? Por eso decía, donde quiera que usted va, usted es hijo de Dios. No solo cuando está en oración o cuando está aquí en la iglesia. Usted es hijo de Dios en todo momento. Estos hombres trastornaron con la enseñanza de Jesucristo, el evangelio de Cristo en la cruz, muerto en la cruz, en todo Jerusalén. Y la pregunta es, nosotros no somos ni siquiera capaces de poder hacerlo con todas las tecnologías avanzadas que tenemos. No somos capaces realmente de decirle a la gente. Interesante, ¿no? ¿Qué diferencia? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todo lo que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron que no hablase en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, dice la palabra, no dice algunos días, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hoy. Hoy, digo yo. Me pueden echar del trabajo si hablo de Jesús. Yo ya he perdido el temor, porque entiendo que Dios es ante todas las cosas. Y no es solo los pastores esto es de todo. Jesús mandó y dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos. Esto no fue acierto, sino que fue un mandato a todos nosotros. Porque esto es parte de la voluntad de Dios en amar a Dios y amar al prójimo. En esto se resume toda la ley. O sea que en otras palabras, amar a Dios es hacer su voluntad y hacer su voluntad es amar al prójimo. ¿Y cómo amo al prójimo? Hablándole de Cristo, lo que vino a hacer.
¿Cómo amo a mi hermano en la fe? Buscándole, siendo amable, extendiéndole la mano en la necesidad, realmente preocuparme cuando no lo veo. Yo digo, tenemos teléfonos, en ese tiempo no habían teléfonos. Y aún así podían tener contacto con toda la gente. Aún así había comunión. Y nosotros estamos hablando de la santidad. En esto se muestra la santidad realmente. Se ve, eso es revelado, realmente se muestra en nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro hablar y nuestro pensar. Decían que por todos los días, no era solamente la reunión de oración, ellos buscaban día y noche, todos los días buscaban de Dios. Todos los días usted, mi amado hermano, y yo podemos agradar a Dios con nuestras acciones y nuestros pensamientos. Porque le aseguro que usted se encuentra con mucha gente. Y hay mucha gente que usted puede llamar y decir, ¿cómo están? Tiempo que no lo veo. Realmente usted debe examinarse a la luz de la palabra, porque cuando leemos la palabra nos damos cuenta, o estamos mal o estamos bien. Romanos. Dice el versículo 1 de capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo vamos a seguir viviendo esta vida que desagrada a Dios según su palabra? Viviendo, yo le decía, si realmente no examinamos ¿qué hemos hecho cada día? Se va a dar cuenta que le va a sobrar Dios de realmente hacer lo que Dios le agrada. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, hemos sido crucificados, hemos sido enterrados para nuestra manera de vivir, nuestra voluntad. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo, como Cristo resucitó de los muertos por la gracia de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos según la voluntad de Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. O sea que nosotros cuando nos santificamos, cuando nos limpiamos, es que nos arrepentimos de la manera de nosotros conducirnos, cuando seguimos con las cosas, las vanas maneras de pensar, las vanas maneras de vivir. No examinamos frente a la situación cómo nosotros hemos actuado con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hermanos en la fe. Como hijos de Dios, si he agradado, he hecho lo que Dios quiere de mi vida. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. ¿Por qué dijo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Es que es fácil decirlo de boca y de labio, pero que realmente Él gobierne nuestras vidas. Cada uno respóndase en esa pregunta. Y por eso yo decía realmente qué importante santificarnos y limpiarnos según
a la luz de su palabra. Porque nos damos cuenta que no es realmente el Señor, sino que Señor de algunas cosas. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Porque, Jesús nos salvó, así que tranquilo, ya no tengo que preocuparme. Sino bajo la gracia, en ninguna manera, pues dice aquí Pablo. No equivoquemos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humanidad, o sea, humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aleluya. O sea, de la misma manera que conducíamos nuestra vida realmente, ahora debemos de santificar todo lo que somos para realmente servir a Dios como Él manda. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas, las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Santifiquémonos para obtener la vida eterna. Gracias, Señor. Dios es santo. 3 veces santo. Yo sé que a veces no pensamos tanto, pero Él es tan grande y nosotros tan pequeños. Y deberíamos sentir ese temor cuando nos presentamos a Dios. Porque cuando tenemos temor realmente, yo he dicho lo siguiente: nosotros somos amigos del Señor cuando hacemos lo que Él nos manda, dice la palabra. Y Él es amigo con nosotros, ¿cierto? Usted me responde a mí: ¿usted es amigo con toda la gente? ¿Con quién es amigo usted? Lo más cercano, ¿cierto? Lo que tiene confianza. Sus amigos íntimos, ¿cierto? Dios tiene intimidad con aquellos, dice la palabra, que temen a Jehová. ¿Quiere tener intimidad, ser amigo de Dios? Tiene que conocer el temor de Dios para realmente entonces entender. No todos son amigos de Dios. Yo le dije algo una vez. Usted toma un diario de información, usted puede aprender todo de los artistas, incluso sus problemas matrimoniales, etc. Usted puede saber todo mejor que nadie. Pero eso no lo hace usted amigo de esa persona. No lo hace amigo de Dios. Son los que le buscan realmente. El quebrantado y humilde el espíritu, con ellos Él habita. Es esa vida personal con Dios que le va a hacer a usted vibrar lleno de la vida de Dios. Eso le va a hacer a usted decir: no, Padre, no te voy a fallar, voy a hacer lo que usted quiere. Y cuando comete error, se
pone de rodillas y se arrepiente inmediatamente, porque está la vida del Espíritu en su corazón ardiendo, y eso hace que usted sea guiado por el Espíritu Santo, y por eso somos hijos de Dios, dice la palabra, y nos habla para arrepentirnos. Yo quería dejarle esta palabra para que realmente nos examinemos y nos santifiquemos y velemos todos los días. Todos los días. Como iglesia, como persona y como hijo de Dios que somos. Porque de nada nos sirve venir todos los domingos o todos los viernes y en la casa Dios no reina. Simplemente religiosidad. La vida de Dios se manifiesta en todo momento, cada día, cada minuto, cada segundo. Por eso decían los discípulos, somos testigos de Él en todo momento.